106.5. Oye, miércoles. Son las 9:44, sol de la mañana, cobertura especial de la tormenta Franklin. Dice Lea que te vaya a toser para allá afuera. Fue lo que está diciendo. Pero ¿y por qué? Señores, toser es un acto natural de los seres humanos. José, adelante. José, adelante, José. Iba a romper cristal, Lea. Si pasa algo, se gritar, Antonio. Vamos a meter mano. Bueno, señores, realmente me parece degradante que un debate sea de que quién fue primero en la defensa civil. De dos gente que no buscan nada en la defensa civil. Te va a relajar el tipo con eso. No es degradante en el sentido de que si Nayib dice o alguien dice que la senadora del distrito, con la intención de descalificar a la senadora, lo que está copiando a un precandidato a la misma posición, ya el hecho en sí hay que responderlo. Pero ninguno de los dos tiene que ir. ¿Qué saben ellos de esa vaina? Eso es oportunismo porque estamos no, pero son representantes. Ojalá que los legisladores estén pendientes de los temas. Y felicitar a José La Luz y felicitar a este joven. José, no sé cómo se llama el joven, Eury. Eury me mandó un video, perdóname, José. ¿Cómo se llama el muchacho? Bueno, hay un joven que imita a José La Luz y la verdad es que te felicito, José, porque tú sirves. Es la demostración de que este joven te está imitando y haciendo estos videos imitándote. Demuestra lo que es tu influencia y demuestra lo que es el ejemplo que sigues, que te siguen como jóvenes. Y este joven imita a José igualito. Este video me lo mandó Eury de Telemicro. Este joven parece que trabaja y tiene una sección imitándote y se mueve igualito. Y se llama No sé la luz. El personaje se llama No sé la luz, haciendo una parodia de José La Luz. Increíble. Pero la verdad es que te imita y tiene muchísimos views y muchísimos comentarios. Noel Ventura, actor. Tiene varios personajes y uno de los que más impacto tiene de este joven actor es la imitación de José La Luz. Felicidades por el buen trabajo. Yo lo estimulo a que lo siga haciendo, y lo estimulo a que estudie. Por una razón simple. Yo recuerdo todos los imitadores que intentaban o que imitaban a Leonel. En la forma la mayoría lo conseguía, pero en el fondo no. Porque tú puedes caracterizar un personaje, pero eso va a tener fondo y forma cuando además de tú lograr el performance, tú estudias ese personaje para que sustente las cosas que dice. Y yo lo estimulo a seguir. Sí, para mí el mejor, pero tampoco para mí el mejor imitador de Leonel es Cacheíto. Y Gallito de Hipólito. Pero es difícil conseguir la imitación en el fondo. Como tú ves esos imitadores de Cuquín de Balaguer, Saturday Night Live. Ah, no, esos tigres sí. Ahí hay un tipo que Jim Carrey te imita a Joe Biden igualito. No, hay un tipo que imita a Elon Musk ahí. Alec Baldwin te imita a Trump. ¿Entiendes? Porque también se preocupan por el fondo de la imitación. Mira Lea peleando. Bueno, señores, varios temas. Mire, primero, estaba escuchando. Vamos a dar un enfoque distinto al tema de la tormenta Franklin. Porque hasta ahora, todo indica que es una bendición de la naturaleza para nosotros. O sea, 2 días, unas mini vacaciones, hay lluvia, pero no hay muertes. Recuerden que aquí, sin tormenta ni nada, solamente el tránsito y el transporte provocan 8 muertos diarios. 8 muertes por día. El tránsito está a 0. Lo más probable es que hoy no tengamos muertos por accidentes de tránsito. Nos estamos ahorrando 8 dominicanos que no van a fallecer en el día de hoy, porque ese es el promedio anual. Entonces, mientras tanto, y tomando en consideración que ha aumentado la velocidad, el fenómeno de traslación va a salir más rápido de República Dominicana si no tiene una resistencia de nuestras cadenas montañosas. Entonces, hasta ahora, solamente, según estaba diciendo el director del INDRI, Olmedo Cava, el fenómeno lo que va a servir es a llenar nuestras reservas de agua, que hasta ahora no están desbordadas, o sea, que tienen capacidad de almacenamiento todavía. Todo está bien, porque no nos ha costado vidas humanas y no ha ocasionado grandes desastres en términos materiales. Solamente se va a beneficiar la agricultura y las reservas de agua. Mientras tanto, eso puede cambiar cuando el fenómeno que acaba de entrar al territorio dominicano
impacte con nuestra cadena de montaña. Pero yo, en ese contexto de como tenemos 2 días en la casa, la mayoría de las personas, porque hoy no es no laborable, quiero hacer un enfoque distinto de lo que se debe hacer cuando estás en la casa y que no tienes a dónde salir porque no hay un ambiente fuera que te motive, independientemente de lo que pasó ayer con el teteo en la zona oriental. Bueno, primero, y antes de entrar en las consideraciones, estaba escuchando a la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, los lugares que ella recorrió. Y hay un lugar que ella mencionó ahí que se llama Maco Frío. Coño, ¿cómo diablos se va a desarrollar una comunidad que se llame Maco Frío, man? ¿Qué motivación tienen esa gente de vivir ahí, de mejorar su entorno, de agregarle valor a su entorno? Eso hay que cambiarle el nombre, porque hay muchas comunidades que tienen unos nombres que verdaderamente dan lástima, dan pena. ¿Cómo una comunidad se va a llamar Maco Frío? Yo no entiendo esa vaina. Honestamente, yo no entiendo eso. Yo no sé cómo no le sale una iniciativa ahí a alguien. A decir, señores, pero vamos a hacer un esfuerzo municipal y vamos a llevar esto al cabildo más cercano, a la sala capitular más cercano, y vamos a cambiar el nombre de esta comunidad. No puede existir una comunidad que se llame Maco Frío. De hecho, el concepto de Maco no tiene ninguna acepción, no tiene ningún significado eso, ¿no? Que yo sepa. Bueno, por otro lado, señores, miren, vamos al punto. ¿Qué hacer en estos días así, donde la naturaleza nos regaló 48 días de vacaciones? ¿Qué hacer? Lo primero es que vamos a empezar por el tema de la comida. El clima es un factor clave para determinar los valores alimenticios y la cultura alimenticia. Y no solamente eso, sino también para el desarrollo. O sea, cuando ustedes ven una zona del país, ustedes siempre van a ver que las zonas más pobres son las que están en el sur. Bueno, porque en el sur, históricamente, es más seco, es más soleado, es más árido, y las personas que están en el sur no tienen necesidad de acumular recursos para el invierno. Y en el proceso de acumulación de recursos para el invierno es donde se produce la necesidad del cálculo, la necesidad de la administración, la necesidad de gestionar los recursos. Entonces, cuando tú tienes que aislarte y concentrarte en una cueva, en una casa, en un espacio reducido porque viene un mal clima y tú tienes que aprovechar los recursos, los osos, por ejemplo, hibernan. Y llega un punto en que los osos no comen el salmón, porque el salmón en sentido general es cantidad. Y cuando ellos están saturados de la grasa del salmón, entonces solamente se comen los huevos y el cerebro de la cabeza del salmón, en los osos, y dejan todo el resto del pescado, porque ellos están aprovechando la densidad nutricional del huevo y de la cabeza. Y no están comiendo solamente el cuerpo del salmón, porque ya lo que están haciendo es acumulando energía para el invierno. Y eso a nivel instintivo, porque el salmón no tiene segundo sistema de señales, a nivel de instintivo, miren cómo funciona el cálculo, cómo funciona el aprovechamiento de recursos. Entonces, los que viven en el sur tienden a ser más pobres. ¿Por qué? Porque tienen una economía de subsistencia. Cogen lo que hay en el entorno, lo consumen y nunca hay una alteración de clima que los lleve a gestionar la escasez. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en nuestras casas y no estamos gastando calorías ni haciendo ejercicio? Bueno, comemos más y gastamos menos calorías. Y esa relación es mala para la buena salud. Entonces, tú sabes, otro animal, perdóname, así al igual que el oso se tranca y no sale hasta que se haya el águila. Hay muchos. Sí, que se arranca con el pico, se arranca las alas y se come las uñas. Hay muchos animales que hibernan, hay muchos. Pero, y hay un animalito, Víctor, hay un animalito que ahora no recuerdo el nombre, no sé si es una urraca. ¿Sabes lo que hace? En el verano entierra las nueces, las semillas, las entierra en punto específico. Y se acuerda después. Para cuando llega el invierno, que no hay semillas, ella sabe dónde guardó cada una. Es una vaina increíble, ¿no? Pero en sentido general, ¿qué comer cuando estamos nosotros
en estos días en la casa que no hay gasto calórico porque tú no haces ejercicio, estás permanentemente o viendo televisión o haciendo lo que sea. Bueno, ayer yo hablaba de cuál es la diferencia entre sancocho, sopa y asopao. Bueno, y estábamos hablando un poco de eso, pero hoy yo quiero... La certia es el animal que guarda la semilla, que entiende la certia. Ayer hablábamos de esta mezcla de alimentos en caldo, que son la sopa, el asopao, el sancocho, que se prestan muy bien porque son comidas calientes en un clima frío como este, más o menos frío. Bueno, hoy yo quiero agregar un elemento nuevo a este tipo de consumo alimenticio que es parte de nuestra cultura. Nosotros tenemos en la cultura la habitualidad de comer sancocho, de comer sopa o de comer asopao. A mí me gusta el concepto de sopa, pero yo lo quiero motivar a que prueben una variante. La ciencia ha demostrado que los huesos son fundamentales para la nutrición. En la República Dominicana los huesos son la parte más barata de la carne, de la carne de res, de la carne de pollo, de la carne de cerdo. Es lo más barato. En el supermercado usted va a comprar una libra de hueso y es la más barata que hay de la oferta. Pero ¿saben qué es la más nutritiva de todas? De todas es la más nutritiva. Entonces, dentro del hueso está lo que nosotros llamamos comúnmente como tuétano. Eso es médula ósea. Eso es rico en densidad nutricional. Eso fue lo que hizo crecer el cerebro nuestro cuando éramos primates. ¿Se hace sopa de hueso? Sí, la sopa de hueso es clave y fundamental. Y fundamental, el 85% de la médula ósea es grasa monoinsaturada, grasa rica en nutrientes, que ayuda a reducir lo que se conoce como colesterol malo o LDL, pero tiene muchísimas proteínas y tiene muchísimos minerales también. La médula ósea, que está en los huesos, en la pata de los pollos, en los huesos del res, del cerdo. Todo eso se puede consumir. Ahora, ¿cuál es la limitante que tiene esto? Que los expertos en nutrición recomiendan que el caldo de huesos o la sopa de huesos no debe comerse con carbohidratos, con lo que nosotros llamamos víveres. No es recomendable, porque entonces los carbohidratos absorben esa médula ósea, esa cantidad de grasa, y no se procesa con la misma eficiencia dentro de nuestro organismo. Esa es la limitante. Pero la sopa de hueso es muchísimo mejor que el sancocho, es muchísimo mejor que el asopao y es muchísimo mejor que la sopa tradicional llena de fideo tóxico de harina. Eso no sirve, no consuman eso. Consuman la sopa de hueso y si no pueden evitar el carbohidrato, pónganle 2 o 3 cucharadas de arroz. Lo menos que puedan, pero lo ideal es consumir la sopa de hueso sola. Y ya, punto. Échenle un poco de picante, que eso acelera la digestión. Y es buenísimo. El picante está considerado uno de los mejores activadores alimenticios del planeta. Entonces, por otro lado, después de sugerir la sopa de hueso, porque vamos a comer en demasía durante estos 2 días, yo desde septiembre del año pasado no comía 3 veces al día. Mucha caloría cuando está trancado. Es difícil eso, porque es una... Tú dices porque hace más sexo. Sí. No, eso no. Más cariño. No, eso es mentira. Eso no tiene ningún impacto. Entonces, yo recomiendo eso, el consumo de sopa de hueso, pero no recomiendo los víveres del sancocho, que hay gente que le echa hasta maíz. Eso es tóxico, el maíz en un sancocho. Hay gente que come sopa con un paquete de fideo, asopado lleno de arroz. Eso no es aconsejable. No. Lo aconsejable es la sopa de hueso y carne sola. Mientras menos carbohidratos tiene, mejor, porque te va a hartar menos y puedes comer más. Y si comes solamente caldo de hueso con carne, puedes comer 5 veces al día y no te va a dar ningún impacto negativo. Ahora, si te la comes con víveres, si te la comes con arroz y si te la comes con fideo, te vas a joder. Te vas a llenar como un cerdo y no vas a poder aprovechar la ventaja de esa grasa monoinsaturada, rica y densa en nutrientes y llena de minerales. Eso por un lado.
Por otro lado, estamos en un ambiente sedentario, 2 días que no vamos a salir a la calle, no hay trabajo, no hay incentivo para estar fuera. Ok, ¿qué hacemos? Miren, hay miles de rutinas que están abarcadas en 2 conceptos. Este es un regalo de por vida que les quiero hacer a los que nos hacen el honor y el favor de escucharnos. Se llaman rutinas de estiramiento y flexibilidad. Todo el mundo, eso debería ser una materia en las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros, si le aplicamos una regla de Pareto a nuestro movimiento corporal, nosotros utilizamos alrededor de un 20% de nuestro cuerpo permanentemente. Las articulaciones fundamentales de la rodilla, de los tobillos, de los brazos, de nuestro cuello. Pero el resto del cuerpo se mueve muy poco, sobre todo para los que trabajamos permanentemente sentados. O estamos detrás de un volante en un vehículo, o en un aula de una universidad o de una escuela, en una oficina, en una cabina como esta. Entonces hay una gran parte de nuestro cuerpo que no se mueve. Entonces esa rutina, usted solamente tiene que poner en YouTube rutina de estiramiento y flexibilidad o tutorial de estiramiento y flexibilidad y le van a salir cientos de miles de rutinas para cada parte del cuerpo. Miren, para los pies, para la planta de los pies, para los tobillos, para las piernas, para las rodillas, para la cadera, que es fundamental. El dolor de espalda baja cuando dura mucho tiempo sentado. Hay rutinas maravillosas que vienen del yoga, que son de estiramiento y flexibilidad. Para los brazos, para los hombros, para los codos, para los dedos de las manos, para las muñecas, para el cuello. Sí. ¿Tú tenías a alguien aquí? No, hay una rueda de prensa en estos momentos en Palacio del COE que la vamos a pasar a transmitir en breve. Bueno, ok, pero ¿tenemos que cortar o no? Vamos a cortar desde que tú te... Bueno, pues está bien, entonces Adelante. Nada más. Bueno, quería decir eso. Sí. Es un regalo de por vida, señores. Busquen estas rutinas de estiramiento y flexibilidad y solamente tienen que poner una carpeta de yoga, una alfombra de yoga en el piso que vale 300, 400 pesos si la quieren barata, y si no hay que cuestan hasta $1,000. Pero con una de 300 pesos ustedes resuelven y en la casa pueden hacer estas rutinas maravillosas de estiramiento y de flexibilidad. Y por último, porque tenemos una rueda de prensa en el COE, yo quiero hablar del entretenimiento y quiero plantear 2 tipos de entretenimiento distintos. Primero, tenemos una adicción a las pantallas y una dependencia en las pantallas. Ahora mismo yo tengo 3 pantallas frente a mí y yo vivo el día entero con una pantalla en la mano. Entonces, esa pantalla nos puede servir muchísimo para consumo productivo. Tenemos que ir al cambio. Sí. Pues vamos al cambio y después yo continúo. Sí, bueno, entonces, miren, no dijeron nada nuevo en esa rueda de prensa. Nada nuevo. O sea, ¿qué significa eso? Que la tormenta ya en territorio dominicano sigue siendo solamente positiva para nuestro país. Solamente positiva por el agua y por el tema de que no ha impactado en la frágil y débil estructura inmobiliaria de la República Dominicana, que ustedes saben que es casi un 60% informal. Dicho esto, lo importante que dijo el general Méndez es que la gente se tiene que mantener en sus casas. Y estábamos hablando antes de la rueda de prensa de qué hacer en las casas y hablamos de la rutina de flexibilidad y estiramiento en las alfombras de yoga. Y hablamos también de la comida, que si van a comer sopa, sancocho, asopado, háganla intensiva en huesos, el caldo, y no le pongan fideo, no le pongan víveres y no le pongan arroz, que eso no sirve. No sabía nada. Eso, las sopas incentivas en huesos y carne son más nutrientes, más saludables y puedes comer toda la cantidad que quieras. Si te llena de arroz y de plátano y de yautí amarilla y de maíz, te jodiste y no vas a poder comer más y te vas a sentir hinchado el día entero, hinchada. Por otro lado, señores, ¿qué hacer con el tiempo de ocio después que ya comimos, después que ya que tuviste sexo, después que hiciste la rutina de estiramiento? ¿Qué hacer? Mojaste la planta, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay entonces 2 aspectos que yo quiero señalar. El entretenimiento. ¿Cómo vamos a utilizar nuestro tiempo para entretenernos? Miren,
tenemos una pantalla en la mano todo el tiempo. Ok, nos hartamos de hacer scroll, de revisar los Reels y TikTok, y llega un punto en que tú dices, ok, ¿qué hago? Bueno, yo le quiero hacer 2 sugerencias. Primero, si te hartaste de ver contenido, videos que uno tras otro te genera mucha ansiedad, cambia lo que estás haciendo y vete a la lectura. Yo quiero recomendar una lectura maravillosa. Quiero recomendar lecturas como esta. Me gusta el realismo mágico de García Márquez. Y a propósito de la lluvia, quiero recomendar un texto de 1955 que se llama Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Eso es una locura de realismo mágico de Gabriel García Márquez cuando todavía no era famoso. Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Es una lectura que te va a tomar unos 7 o 8 minutos. Es un cuento de realismo mágico que lo vas a disfrutar muchísimo. Y eso te permite salir de la ansiedad de la pantalla de TikTok o de los Reels de Instagram. Por un lado. Por otro lado, ¿qué hacer entonces con Netflix? Llega un punto en que el menú de Netflix te provoca ansiedad porque tú no sabes qué ver. Incluso hay un subtítulo en Netflix que te pregunta, en la inteligencia artificial, no sabes qué ver, para empezarte a sugerir cosas en función de lo que tú has visto. Yo quiero sugerirte 4 contenidos en el día de hoy. Hay muchísimos, pero yo te quiero sugerir 4. Entonces, el primer contenido que te quiero sugerir en Netflix para que aproveches tu tiempo de ocio por la tormenta. Es una serie, la primera sugerencia se llama Clark. Esta serie es un relato de la historia que provocó la cultura que se conoce como síndrome de Estocolmo. En el año de 1973, Erik Olsson, un presidiario, asaltó una sucursal bancaria en Estocolmo. Ese secuestro duró varios días. Y las víctimas del secuestro del banco empezaron a vincularse y a solidarizarse y a apoyar a Erik Olsson, el secuestrador. Y se llama Síndrome de Estocolmo por un observatorio que hizo de este comportamiento el psicólogo sueco y criminólogo Nils Bejerot. Y a partir de ahí se conoce como síndrome de Estocolmo. 3 mujeres y un hombre estuvieron encerrados junto a Erik Olsson en esa estación bancaria en Estocolmo. Y esta serie de Netflix trata de reflejar esa relación dentro de la sucursal bancaria en un ambiente de secuestro. Yo se la recomiendo. Ya vi el primer capítulo y es buenísima. La segunda recomendación... ¿Cuántos capítulos tiene? No sé, tiene como... No sé. El segundo título que le quiero recomendar se llama El Infierno. Es una parodia de narcotráfico dirigida y producida por un genio del cine mexicano, crítico, uno de los directores cinematográficos más críticos que tiene México, que se llama Luis Estrada. Esa es la historia de Benny y el Cochiloco, que en la frontera mexicana trabajan para un narcotraficante. Y después el narcotraficante se vuelve contra ellos y ellos tienen que enfrentarlo. Benny y el Cochiloco, El Infierno, es una joya que me lo van a agradecer siempre. Segunda recomendación de película, no de serie, porque la de El Infierno es una película, la de Estrada. Esta se llama Old Henry o La Leyenda Regresa. Esta es una vaquerada, un western, una película de oeste. Está dirigida y también actuada por Tim Blake Nelson. Esto es una joya, señores. Es distópica. ¿Qué significa que es distópica? Que es inverosímil, que es una película que sucede en la realidad. ¿Y de qué trata esto? De la leyenda Billy the Kid. Es un señor que vive en una cabaña en el oeste con su hijito. Y una vida apacible dedicado a sus vacas, a sus caballos y a su hacienda. Cuando de repente, caminando por la pradera, encuentra a un herido. Y ese herido tiene armas y tiene mucho dinero. Y Old Henry, el viejo Henry, se lleva el dinero y las armas y se lleva al herido para su casa. Pero ese herido estaba siendo perseguido por un sheriff y una gran cantidad de mercenarios que rodean la cabaña. Y entonces Old Henry enfrenta a estos mercenarios con la ayuda de la persona que él rescató.
que al final terminan matándolo a él. ¿Quién era ese Old Henry, el viejo de la cabaña? La leyenda Billy the Kid. Y no lo sabía su hijo, y no lo sabía los mercenarios que lo enfrentaban, ni lo sabía tampoco el herido que él rescató. Esta es una película genial que yo recomiendo a ustedes que la vean. Y por último, otra sátira del narcotráfico, se llama Narcosantos, y aquí la República Dominicana juega un papel lamentable que yo no sé por qué hicieron esto. ¿Qué se trata esto? Es una narcoserie, pero parodia como El Infierno. Entonces son unos emprendedores coreanos que vienen a Surinam a pescar mantarraya para mandarla a Corea. La mantarraya tiene mucha demanda en Corea. ¿Qué pasa? Que hay un pastor coreano que rellena esa mantarraya con cocaína y atrapan la cocaína, la mantarraya, y los emprendedores coreanos, que eran nobles, que no sabían de eso, que pensaban que el pastor coreano los estaba ayudando porque era de su país, pierden todo. Entonces, el coreano que pierde todo se asocia con la DEA para perseguir al pastor coreano que controla el narcotráfico en Surinam. Una serie interesante de 6 capítulos. ¿Por qué República Dominicana juega un rol triste en esa serie? ¿Por qué? Porque el presidente de Surinam, que es un títere, un payaso, un dictador que da un golpe de Estado, entonces es dirigido por el pastor coreano. Pero ¿cuál es el palacio que se usa para esta serie? El Palacio Nacional. El salón de las Cariatis de República Dominicana, la silla del presidente, toda la simbología, el parqueo del palacio, la entrada, la fachada frontal, todo para alojar a un payaso gobierno dirigido por un narco. Y eso tira por el suelo la simbología. Yo sé que los que vean esta serie en el mundo no van a saber que se trata del Palacio Dominicano. Pero yo particularmente, que les invito a ver la serie, porque es muy buena desde el punto de vista de la dirección y de la producción y la historia, yo no hubiera permitido que se utilice el Palacio Nacional para este tipo de caricatura. Cambio fuera.